Bien, comenzamos. ¿Ya? Bien, tema número 19, operaciones con números decimales. Vamos a empezar con algo que ya hemos visto en unas clases anteriores, ¿no? Cuando veíamos el uso de decimales a través de una recta numérica. Vamos a recordar eso que habíamos visto, ¿no? Y ahí su utilidad que vamos a tener. Nosotros trabajamos con los números decimales, ¿no? O sea, los números que no son enteros en este caso. Vamos a tener en cuenta aquí cierta situación especial, ¿no? Por ejemplo, chicos, si vemos aquí una recta numérica, esta es la recta numérica. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos dicho, yo sé que acá tengo pues el 0, 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser también los negativos, ¿no? Tenemos números positivos, negativos y el 0. Entonces yo voy a decir, pienso un ratito y digo, si escogía dentro de este grupo, dentro del 0 y el 1, habíamos dicho que ¿qué cantidad de números podían encontrarse dentro de 0 y 1, entre estos dos valores? ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes? ¿Cuántos números se pueden encontrar entre estos dos? 0,1. 10. ¿10 números van a haber? Infinito. Infinitos, ¿no? Infinitos números se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque recordábamos algo así, habíamos dicho esto así, ¿no? O sea, yo veo aquí, después del 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Así 10 espacios, ¿no? O 10 palitos a contar ahí. No me quiere decir que acaban a haber en este caso 10 números aquí, ¿no? Porque yo podría decir así, si bien es cierto sería acá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y el siguiente era 0,6. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, si yo de repente quisiera ver luego aquí en medio de ellos, ¿no? Si yo quisiera ver de repente aquí en medio de ellos, un ratito a ver, vamos a ver acá. Si yo quisiera ver aquí, en medio de estos de acá, otro grupo de números, entonces ahí, por ejemplo, yo podría encontrar mayor cantidad de valores, ¿no? Porque ¿se acuerdan que habíamos dicho esto nosotros? Si yo escribo el número 0,5, ¿no? Si escribo el número 0,5, ¿se acuerdan que decíamos, qué pasa si a este 0,5 yo le pongo un 0 aquí al costado? O sea, lo escribo de repente así, acá 0,50. ¿Se acuerdan qué pasaba en ese caso? Eran iguales. Eran lo mismo, ¿no? Entonces yo podía decir esto, yo podía decir así. Si yo tengo el número 0,5, lo puedo igualar al 0,50. Lo puedo igualar si yo quiero al 0,500. ¿Por qué? Porque colocarle un 0 al costado no altera el valor de ellos, son iguales. Porque precisamente eso pasaba en este tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, he dicho acá, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y 0,6. Entre estos dos, yo podría hacer algo parecido a él, de ampliarlo un poco más, y nuevamente voy encontrando más números pequeños, ¿no? Aquí era 0,5, pero estamos diciendo que este 0,5 podía ser igual a 0,50. Entonces este de acá sería 0,51, 52, 53, 54, 55. Y el que está al costado sería 0,59 y 0,60, ¿no? Porque este sería igual a 0,60. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos encontrar nuevamente dentro de estos dos, en medio de estos dos aquí, otra cantidad infinita de números igual que estos que estábamos viendo anteriormente. Entonces, eso me lleva a decir también, ¿qué pasaría si yo tengo el número 0,33? ¿A quién lo podría igualar él? ¿A quién lo podría igualar? 0,330. 0,330. O si yo deseo, también lo podría igualar ¿a quién? ¿A quién también lo podría igualar eso, chicos? Colocando un 0 más, sería igual a él, ¿no? Lo podría presentar de esa forma. Entonces, ¿para qué quiero hacer notar esa condición? Lo que yo quiero aquí tener en cuenta, chicos, que en los problemas que vamos a manejar nosotros, muchas veces vamos a encontrar... Hereda tu audio. A ver, por favor, chicos. Hereda tu audio. Ya. Les digo, chicos,
¿Cuál es lo importante acá? Decía que va a importar bastante tener en cuenta las cifras decimales y en especial la posición de la coma decimal cuando vayamos a trabajar en los problemas que sean operaciones. Entonces decimos esto, cuando realizamos cualquier operación con números decimales, es muy importante tener en cuenta la coma decimal y las cifras que ésta posea. Entonces vamos a tener que darnos cuenta de eso. Entonces, aquí chicos, estamos recordando lo que vimos las clases pasadas. Entonces lo que vamos a entrar ya es a la operación en sí, ¿no? Es lo que nos interesa el día de hoy. Sumar y restar números decimales. Cuando íbamos a hacer esa suma o resta, ¿se acuerdan qué era lo principal? ¿Qué era lo primero que se debe hacer cuando sumas o restas números decimales? ¿Recuerdan, chicos? Entonces decíamos, para realizar las operaciones de adición y sustracción, tenemos que tener en cuenta ciertos pasos a realizar. El primer paso dice, vamos a colocar los números teniendo en cuenta para ello que coincidan en la misma columna las cifras que tienen igual posición. ¿Se acuerdan ustedes que en un número decimal tenemos algo así, ¿no? Si aquí está la coma decimal, lo que está detrás de la coma decimal se le llama décimas, acá se le llama centésimas, acá se le llama milésimas. Lo que está delante de la coma decimal se llamaba unidades y se llamaba decenas, ¿no? Entonces debemos ordenarlo de tal manera que las décimas siempre coincidan. Las centésimas también siempre coincidan, lo mismo con las milésimas, y lo mismo pasa con las unidades y las decenas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Dice, si al realizar lo anterior hay espacios que están vacíos, estos se completarán con ceros. O sea, porque no todos los números decimales, como hemos visto, van a tener la misma cantidad de cifras. Algunos tienen menos cifras que otras. Entonces, como vimos también anteriormente, si yo voy completando ceros en la parte posterior, el número no se altera y sigue siendo el mismo valor, ¿no? Eso me permite estos criterios. ¿Qué más? Finalmente, una vez que tú ya lo tienes ordenado, una vez que ya lo tienes completo tus valores ahí, lo que hacemos es simplemente sumar como comúnmente lo hacíamos o restar como comúnmente también lo hacíamos. Pero lo que vamos a respetar es la posición de la coma decimal. Nada más, eso es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, a ver, si nos ponen algunos ejemplos. Nos dicen, por ejemplo, esto de acá. Quiero realizar las siguientes operaciones. Quiero sumar estos tres números. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? ¿No? También me piden restar esto. ¿Qué es lo primero que haríamos, chicos? Si partimos con la adición, ¿no? Vamos a hacer la suma. Entonces, primero dice, vamos a ordenarlos para sumar. Entonces, coloco primero el número 13,5. Entonces, como yo quiero sumar, lo voy a poner el otro debajo de él. Pero ese otro lo voy a colocar respetando la posición. Aquí van a estar las comas decimales. Estas son las décimas y estas son las centésimas, ¿no? Por ejemplo, el primero es 13 unidades, 5 décimas. Hasta ahí llegó. El segundo es 0 unidades y 43 centésimas. Llega hasta las centésimas, hasta aquí. Estoy respetando la posición de la coma decimal. El otro número dice 2 unidades, 305. ¿Hasta qué posición está llegando? Décimas, centésimas, milésimas. Entonces voy a respetar la posición de la coma decimal. Voy a respetar la posición de la coma decimal y lo voy a escribir así. 2,305. Ya está. Respetando siempre las posiciones, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, dice, sumar ambos. Entonces, cuando yo voy a sumar, chicos, lo primero que veo, aquí no están completos porque están quedando espacios vacíos. ¿Qué dice la segunda observación? Dice que hay que completar los espacios vacíos con ceros. Entonces, si yo tengo 13,5, ¿se acuerdan que podíamos colocar, por ejemplo, en este caso, en el 0,43, un 0 al final y no se altera, sigue siendo el mismo valor, pero con eso permito ya que se puedan completar estos espacios? Lo mismo aquí, donde dice 13,5, completo un 0 ahí y completo un 0 ahí. No se altera el valor, pero eso ya me permite poder sumar. Entonces, una vez que ya complete, hago mi suma normal, ¿no? Sumamos por acá. 5 con 0 y con 0 saldría 5. 0, 3 y 0 me saldría 3.
3 más 4, 7, más 5, 12. Llevo 1. 1 más 3 sería 4 y más 2 sería 6. No llevo nada, finalmente el 1 baja. Y ahora, ¿qué más me decía? Una vez que he hecho mi operación, debo respetar la posición de la coma decimal en el resultado. O sea, quiere decir, si este es mi resultado y la coma decimal estaba en esta posición, aquí también estará mi coma decimal. Por lo tanto, ese es mi resultado final, ¿no? Eso es lo que nos dice la adición. Les repito, es algo que ustedes ya conocen, entonces no va a ser necesario dar tantas vueltas, ¿no? Solamente respetar el orden y completar los espacios, nada más. Para la resta sucede algo similar. Me dicen primero, tengo el número 26,48 centésimas, ¿no? Porque ese es décimas, centésimas. Pero me piden que vamos a restarlo del número 7,241 milésimas, décima, centésima, milésima. Nos piden restar. Nuevamente vemos que el de acá no está completo. Hay espacios que no están completos para él. Entonces hay que completarlo con ceros. Y una vez que hemos completado con ceros, hacemos nuestra resta normal. Entonces, restemos, chicos. ¿Se acuerdan ustedes acá, no? Restar es quitar. A 0 no le puedo quitar 1. Como no le puedo quitar 1, entonces se va a prestar. Él le presta 1 a él, se convierte en 10. 10 menos 1 sería 9. Ese 8 se convierte aquí en 7, porque le prestó. Y 7 menos 4 me saldría 3. Este 4 ya no presta, entonces 4 menos 2 saldría 2. Este 6 no le puedo quitar 7, se presta 1, sería 16. 16 menos 7 sería 9. Este 2 cuando le prestó se convertía en 1, entonces por lo tanto quedaría 1. Ya está mi resta. Y por lo tanto, la coma decimal, ¿dónde va a ir? En la misma posición que estaba él, ¿no? Ya está. Simplemente eso era restar y sumar en números decimales. Como repito, eso ya lo conocen, ¿no? No vamos a complicar en eso. Una observación nada más, chicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando restaban? Si por ahí alguien tiene la duda de que habré restado bien, habré restado mal, por ahí me equivoqué algo. ¿Cómo era una forma de comprobar que mi resta esté correcta? ¿Se acuerdan, chicos? Sumando, ¿no? ¿Quiénes sumábamos? Una forma de comprobarlo era decir, yo sumaré el con el de acá y debo ver que me dé el resultado el que está aquí, ¿no? Eso debe salir. Entonces comprobamos. 9 más 1, 10. Coloco 0, llevo 1. 3 más 4, 7, más 1 que lleve 8, acá está. 2 más 2, 4 está correcto. 9 más 7, 16. Coloco 6, llevo 1. Y este 1 que está acá con el 1 que llevo sería 2. Está correcta mi operación, ¿no? Solamente para verificarlo. Entonces aquí no hay problema. Entonces continuemos, chicos. Vamos agilizando aquí porque tenemos que hacer varias operaciones y el temático, ¿no? Multiplicación. En la multiplicación también es un caso bastante sencillo. Entonces, vamos viendo acá qué es lo que sucede. Miren. Dice, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, una cosita antes de empezar acá, chicos. Cuando hablamos entonces de adición y sustracción, pregunto, ¿interesa el orden de cómo se posicionan las cifras de los números para sumar y restar? ¿Sí o no? Sí, en restar sí, pero... En sumar y restar interesa la posición. Debo respetar la posición de las cifras. Pregunto algo, en la multiplicación, ¿interesará eso de respetar la posición de las cifras, sí o no? ¿Qué dice? No. No. Acá no va a ser necesario el orden ya, ¿no? Esa es la diferencia que hay en la multiplicación. ¿Cuáles son los pasos de la multiplicación, si recuerdan, chicos? Primer paso, dice. Lo que vamos a hacer es multiplicar como en el caso de los números enteros. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a mí me dan dos números que están decimales, olvídate por un momento de las cifras decimales y multiplica de forma normal. ¿Ya? Olvídate de los decimales y multiplica de forma normal. Después, ¿qué más? Dice, para colocar la coma decimal en el resultado, se contabiliza la cantidad total de cifras decimales en los dos factores, lo cual será la cantidad de cifras decimales en el resultado. O sea, ¿qué nos dan de entender acá? Lo siguiente, chicos. Por ejemplo, miren, me dice así. Tengo el número 21,6 y lo quiero multiplicar por el número 0,32. Entonces, ¿qué dice la primera condición?
multiplica como si fueran números enteros. Olvídate del decimal. Entonces, si yo tengo 21,6 y le quito la coma decimal, sería como si estuviera haciendo yo acá el número, un ratito acá, ¿no? Estaríamos multiplicando, a ver acá, a ver un ratito, se me ha cruzado creo aquí esto, vamos a ver, luego colocamos esto, a ver, acá, ya, luego explicamos lo que está aquí. A ver, si yo me olvido un ratito de la coma decimal, acá quedaría el número 21,6, sería 216. Si a este número 0,32 yo me olvido de la coma decimal, sería 0,32, pero el 0 adelante no tiene valor, quedaría, acá vamos a cambiarlo, ya me he confundido acá parece. A ver, acá debe ser entonces 0,24 debe ser esto. Me he confundido, ya luego lo corrijo. Es por 0,24. Si se olvidan del 0, entonces va a quedar 24 nada más. Multipliquen como si fueran enteros. ¿Cómo quedaría aquí, chicos? A ver, rapidito. 4 por 6, 24. Llevo 2. 4 por 1, 4. Y 2 sería 6. 4 por 2, 8. ¿No? Saldría entonces acá 864. El 2 lo multiplico por él. Saldría 2 por 2, 12. Llevo 1. 2 por 2, 2. Más 1 sería 3. Y 2 por 2 sería 4. ¿No? Ahí está el resultado de él. Y finalmente la multiplicación me dice, vamos a sumar. Si yo sumo acá, me estaría quedando... Pero ya, profe. 8, 11, llevo 1, 5. 5.184. Ya está. Ya, ¿qué me dice entonces aquí? Ya multipliqué de forma normal, este es mi resultado. Pero el problema es, ¿dónde ubico yo la coma decimal? Porque yo aquí eliminé la coma decimal. Ya. Profe. Entre el 5. Entre el Claro, ¿qué 5. dice? 5 y 1. Entre el 5 y 1. Claro, lo que acá dices, voy a contar. Acá hay una cifra decimal, acá hay dos cifras decimales. Yo contabilizo los dos juntos. 1 y 2 me da 3. Por lo tanto, este número que está acá debe tener 3 cifras decimales. Serían 1, 2, 3. Ahí van a estar mis 3 cifras decimales. Por lo tanto, la coma debe estar aquí delante, ¿no? Ahí va a estar la coma decimal. Esa es la idea de la multiplicación nada más, ¿no? Multiplicar de forma normal y luego contar cifras decimales para ubicar dónde va en el resultado. Profe, ¿Sí? tiene sentido porque ya se comparado ya el 6 con el 4 sería ya decimal, el 1 con el 2 sería decimal. Y claro, así solamente es contar ya, sucesivamente. nada más. Sí. Es un caso también bastante sencillo. Sí. A ver, aquí bueno, se había colocado ya, pero voy a explicarlo a esto. Miren, hay otro tipo de multiplicaciones que son especiales. Cuando tú quieres multiplicar un número por 10, por 100 y por 1000. ¿Ya? Por ejemplo, si este mismo número que estaba acá, que es el 26,12, yo lo quiero multiplicar por 10, o este número multiplicar por 100, o este número multiplicar por 1000, ¿qué es lo que pasa? Miren, hay una situación especial acá. Tú un ratito olvídate del 0. Este 0 olvídate de él un ratito. Entonces, si yo 1 lo multiplico por este número, sale lo mismo. Pero si aquí hay un 0, esta coma decimal corre un espacio. Por eso pasa acá. Ahora, si este mismo número yo lo multiplico por 100, date cuenta que ya no hay un 0, sino hay dos ceros. Entonces, su coma decimal no va a estar acá, sino va a correr 1, 2 espacios. Llegaría hasta acá. Acá estaría la coma decimal. Y para que se pueda ver, le pongo el 0 atrás o simplemente quedaría así solito, nada más. Eso quiere decir que si yo quiero multiplicar este 26,12 por 1000, hay un 0, dos ceros, tres ceros, la coma decimal va a correr una posición, dos posiciones, y va a ir una tercera posición. Y quiere decir que ese espacio que está quedando acá lo voy a completar con un 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran esto, tengo el número 1,2, 3, 4, 5, No 6, entendí cuando 7. se multiplica con 100 Acá, o miren, 1000. miren acá, que estoy colocando el ejemplo. Y lo quiero multiplicar esto por 100, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? El número va a ser el mismo.
Va a ser el mismo. El problema solamente va a ser dónde va a ir la coma decimal ahora. ¿Dónde quedaría la coma decimal? En el 7. ¿Por qué en el 7? A ver, ¿por qué en el 7 sería? Porque en el ejemplo, profe, que nos mostró de 26,12%, se eliminan los ceros. Y al final queda como No es que estoy cifra eliminando, decimal. sino contando. Contaba los ceros. ¿Cuántos ceros hay? Hay 2. 2. Entonces, esta coma decimal se va a mover 2 espacios. 1 Entre el y 4 2. y el 3, profe. Acá. Entre el 3 y el 4. Ahí va a ir. Pero imagínate que no hubiese sido 100. Imagínate que ese número hubiese sido 1000 o 10.000, pongámosle, con 4 ceros. Esa coma decimal va a cambiar de posición, ya no sería acá. ¿Dónde estaría la coma decimal ahora? Entre el 5 y el 6. Entre el 5 y el 6. Claro, la coma decimal simplemente va a ser ahora contar, ¿no? Hay 4 ceros, se va a correr 4 espacios. Acá sería 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí va a estar la coma decimal. ¿Ya? Es un método práctico para multiplicar cualquier número por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por un 1 con varios ceros. Si el 1 está delante, sale lo mismo. Y la coma decimal se va moviendo de acuerdo a la cantidad de ceros que tenía. ¿Está bien, chicos? Eso nada más quería aclarar ahí como un caso especial, porque por ahí se puede presentar en algunos problemas. ¿Ya? A ver. Entonces la multiplicación también es un caso bastante sencillo. Sigamos a ver qué más nos tenemos. Cuando hablamos de división, acá sí quisiera hacer de repente algunas aclaraciones. Cuando vamos a dividir, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ojo, pueden haber varios casos, entonces aquí vamos a plantearlo así. Dice, primero realizamos la división como si el dividendo fuera un número entero sin tener en cuenta que algunas cifras son decimales. Ojo, pero esto tiene que darse cuando dividimos, dice, un número decimal entre un número natural. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primero sea decimal y el otro no. Dice, una vez que resuelva la división, contaremos las cifras decimales que tiene el dividendo y serán las que lleve el cociente. O sea, miren, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, planteemos algo así. Acá tengo esto. El primer número es decimal. Y el segundo número no es decimal. Ya tenemos este primer caso. ¿Qué dice aquí esta condición? ¿Cómo vamos a hacer nuestra operación? ¿Qué tenemos que hacer primero? Lo primero es, olvídate del número decimal. O sea, quiere decir que va a estar así. 4.695 entre 15. Me olvido del decimal. Y divido de forma normal ahí. Divido de forma normal y diría, a ver, el 4 no lo puedo ir entre 15, el 46 sí. 46 entre 15 saldría 3. Porque 3 por 15 sería 45, yo resto, va a sobrar acá 1. Paso siguiente es que este 9 va a bajar, ¿no? Y yo digo ahora, 19. ¿Se puede dividir entre 15? Ah, sí, porque yo diría que sale 1. Ya que 1 por 15 me va a dar 15, y esto va a arrojar como residuo aquí 4. Finalmente bajo el 5, y diría, ¿qué número multiplicado por 15 se va a acercar a él? En este caso yo digo que sería 3, ¿no? Porque 3 por 15 me da 45. Bueno, y en este caso se está completando y no queda nada. Se acabó mi operación. Este viene a ser mi resultado. Pero ojo, yo debo pensar así. Esto es porque este número lo transformé en un número entero, quitando la parte decimal. Entonces, ahora, este número, ¿cómo sería si estamos hablando de decimales? ¿Dónde iría la coma decimal? ¿Dónde iría acá? ¿Dónde Entre iría el la 3 y coma el 1. decimal? ¿Pero en cuál 3 y 1? Porque los dos son 3 y 1. 3 y 1 en esta primera parte o en esta última parte. En la primera parte. ¿Por qué sería en la primera parte? Porque simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a decir así. Va a ir acá adelante porque lo que yo voy a anotar es, este número que estaba aquí al inicio, ¿cuántas cifras decimales tenía? 2. 2. Si él tiene 2 cifras decimales, entonces el resultado también debe tener 2 cifras decimales. ¿Ya? Por eso aquí va a tener 2 cifras ahí. ¿Está bien?
Si, por ejemplo, la coma decimal hubiese estado aquí adelante en el 4, tenía que tener 3 cifras decimales. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, y acá adelante sería la coma decimal. Y yo completaría aquí con un 0 más. ¿Ya? Eso es lo único que hay que cuidar. Entonces, el primer caso es así. El primer caso dice, si este es decimal y este no lo es, pásalo al número entero y divide normal. Y luego cuenta nada más las cifras decimales. ¿Está bien? El otro, miren, el otro caso. ¿Qué pasa cuando queremos dividir ahora al revés? Que el primero sea un número que no es decimal y el segundo sí sea número decimal. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, le quitamos los decimales al divisor. Y al dividendo le añadimos tantos ceros como decimales le hayamos quitado al divisor. Entonces, miren, vamos a ver cómo se plantea esto. Digamos que tenemos la misma forma, miren, la misma idea. Solamente que acá el número es 4.695 y ya no lo divide entre 15, sino entre 1,5. Primer paso. ¿Qué es lo que dice el primer paso, chicos? Dividir con Quitémosles los decimales al divisor. Les pregunto, ¿cuántos decimales tenía el divisor? Este es el divisor. ¿Cuántos decimales tiene él? 1. 1. Entonces, si yo le quito este decimal, me está quedando, o sea, olvídense de la coma decimal, va a quedar 15. Pero él tenía una cifra decimal. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que si yo voy a eliminar el decimal acá, este número va a cambiar. Tenía una cifra decimal, entonces aquí le voy a aumentar un 0, dice. Y por eso me va a quedar así. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, acá hay una cifra decimal y por eso le aumento un 0 acá. Y ahora, como tengo esto, ya lo puedo dividir parecido al caso anterior. Entonces, dividimos rapidito. A ver, chicos, acá sería 3 por 15, va a ser parecido al anterior, 45 sobra 1, bajo el 9, acá sería 1 por 15, saldría 15, sobra 4, bajo el 5, 3 por 15, sería acá 45, y finalmente acá sería 0, ¿no? Pero como falta bajar este 0, vamos a completar aquí con un 0 más, ¿no? Y ese sería el resultado. Ahí estaría quedando. ¿Habrá necesidad de colocarle alguna cifra decimal ahí? Si está así nada más, no, ahí quedaría. No. Ya no. Entonces yo les pregunto, chicos, si el número hubiese sido así, 1, 2, 3, y me dijeran, divídelo esto entre el número, por decir, a ver, 0,27. ¿Cómo quedarían transformados para poder hacer mi división? O se le quita o la coma decimal y se le aumenta 2 ceros al Claro. Si tú le 123. quitas la coma decimal aquí, ¿cómo quedaría este número? Este de acá, ¿cómo quedaría? 7. 27. 27 nada más. ¿Y cómo quedaría este número cambiado acá? 123. A esto tengo que aumentarle ceros. ¿Cuántos Sí, ceros le voy a 2. aumentar? 2. 2. ¿Por qué? Porque aquí 12.300. habían 2 cifras decimales que estoy eliminando la coma decimal. Por eso le aumento 2 ceros y simplemente procedo a hacer mi división normal. ¿Ya? Nada más. Esos son los pasos que tengo que tener en cuenta ahí. Pero ojo, ahorita me estarían diciendo algunos, profesor, mire, está viendo usted ahorita 2 casos. Que el primero sea decimal y el segundo no. Está viendo el otro caso que el primero no sea decimal y el segundo sí. ¿Qué pasa si los dos son decimales, no? ¿Qué pasa cuando los dos sean decimales? Entonces, ¿qué pasa cuando dividimos un número decimal entre otro número decimal? Entonces, vamos a combinar los dos casos anteriores, chicos. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Primero, quitemos los decimales al divisor. ¿Ya? Así como hicimos el caso anterior. Y luego dice, al dividendo le desplazamos la coma decimal tantas posiciones a la derecha como decimales le hayamos quitado al divisor. Ahora, chicos, vamos a entenderlo así. Vamos a entenderlo de esta forma. A ver, acá tengo estos dos números. Pregunto primero, ¿cuántas cifras decimales tiene este número de acá? 2. 2.
Entonces, si yo a este número decimal por un momento le quito la coma, estaría quedando 226, ¿no? Así quedaría. Había dos cifras decimales. Entonces, lo que yo debo hacer es fijarme acá. Este número, su coma decimal, ¿a dónde se movería cuando yo haya eliminado estas dos cifras decimales? Dice, se va a desplazar tantas posiciones a la derecha como decimales le hayamos quitado al divisor. Si habían 2, esta coma decimal se mueve 1, 2. ¿Ya? Era como el caso de multiplicar por 10, por 100 y por 1000. La coma decimal se va moviendo aquí. Entonces quiere decir que estaría quedando el 4, 7, 9, 1 y 2. ¿Dónde iba la coma decimal? Si estaba aquí, se mueve 1, 2. Acá estaría la coma decimal. Por eso dice que ahora va a quedar de esta forma. ¿Ya? Y ahora estamos volviendo al primer criterio. ¿Qué decía el primer criterio cuando teníamos un número decimal entre un número que no era decimal? ¿Qué nos decía ese paso? ¿Qué decía, chicos, ese proceso? Se divide normal. Divide lo normal. Olvídate del decimal y divide normal, ¿no? Dice, me olvido de la coma decimal y divido normal. A ver, rapidito dividimos acá. 2 por 226 sería 452. Si yo resto, va a quedar aquí 27. Baja el 1 y tendría finalmente aquí el 1. 1 por 226 saldría 226. Si yo resto, va a quedar acá 45. Bajo el 2. Luego, ¿qué hago? Ahí aquí, para que se acerque a él, pondría 2, porque 2 por 226, 452. Y al restar finalmente, ahí se acaba, ¿no? Ya no sobra nada. Ya está. Este es mi resultado. Pero ojo, nuevamente no olviden, esto era porque he puesto este número así. Pero el número era él. Entonces, ¿dónde va la coma decimal? ¿Dónde iría la coma decimal? ¿Dónde iría la coma decimal, chicos? Entre el 1 y el 2. ¿Cómo sería? ¿2,12 o 21,2? 21,2. 1,2. Sería, ojo, simplemente pensamos así, ¿no? ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? Tiene 1, ¿no? Tiene una cifra decimal. Por lo tanto, aquí el resultado también tendrá una cifra decimal. Por eso me va a quedar 21,2 nada más. ¿Está bien? Listo. Entonces, este tercer caso es una combinación de los dos casos anteriores. Entonces, si yo recuerdo los dos primeros casos, el tercero solamente es una aplicación de ellos. A ver, para terminar esto y poder pasar a los problemas. A ver, así como me decían a mí multiplicar por 10, por 100 y por 1000, puede haber un proceso de dividir aquí entre 10, entre 100 y entre 1000. Pregunto, ¿qué pasaría a ver si yo divido ahora entre 10, un número decimal entre 10? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan que cuando ustedes multiplicaban, la coma decimal se movía a la derecha? ¿No? Cuando multiplicábamos por 10, por 100 y por 1000. En cambio ahora, cuando vamos a dividir entre 10, la coma decimal ya no se mueve hacia la derecha, sino se va a ver hacia dónde. A la izquierda. A la En sentido izquierda. contrario, a la izquierda. Es por eso que acá la coma decimal, como es un 10, hay un 0, pasa de este lugar aquí. ¿Está bien? ¿Qué pasa si divide entre 100? ¿Dónde estaría la coma decimal? En 4,2. Entre 4 y 2, 260. ¿no? Sí. Estaría así. ¿Qué pasa si lo divide entre 1000? ¿Dónde estaría la coma ahora? No hay coma. Ya no hay Sí coma. hay coma, estaría delante del 4. Pero como no hay nadie delante del 4, tengo que ¿Cero? completar. ¿Con quién ¿Se le agrega completo? con 0? Correcto, con 0 siempre, ¿no? Imagínate que fuera 10.000. Estaría 1, 2, 3, 4. Otro 0 No, más 2 tendría que 0 añadir. sería. Ahí 2 está, 0 sería sería. así. Ajá. ¿Está bien? Son casos especiales que a veces uno tiene que manejar para hacer unas operaciones más prácticas.